Lo primero que vamos a hacer hoy es guardar un minuto de silencio por nuestro compañero Sierra fallecido, miembro del grupo de cuerdas de Cauce y muy querido por todos nosotros. Yo creo que merece un aplauso. Da gusto ver esta sala llena de gente. Muchas gracias al Ayuntamiento de La Viana por ayudarnos y colaborar siempre que nos acercamos con alguna propuesta cultural a que se pueda llevar a cabo. Muchas gracias a su alcalde Julio, concejales y representantes políticos. Tenemos hoy un lujo de mesa. Hoy están con nosotros el periodista Xavi Fortes y Enrique Pañeda, que será el encargado de presentarlo. Les damos las gracias de antemano a los dos por colaborar con Cauce del Nalón. Desde nuestra asociación estamos preocupados por cualquier tema de actualidad que tenga cierta repercusión. Nos preocupa la coherencia política y la coherencia crítica en los medios de comunicación. Nos parece esencial para garantizar una información veraz, plural y responsable, pilares fundamentales de una sociedad democrática. La coherencia crítica implica que los medios no solo informen, sino que también analicen y contextualicen los hechos, cuestionando las narrativas dominantes y ofreciendo diversas perspectivas. Esto requiere una postura ética que priorice la verdad, la transparencia y el pluralismo. ¿Por qué nos parece importante la coherencia crítica? Porque fortalece la democracia, porque combate la desinformación, porque promueve la pluralidad y porque, ante todo, fomenta el espíritu crítico. La educación mediática es fundamental para dotar a las personas de herramientas que les permitan analizar y evaluar la información de manera crítica. Xavi Fortes es un periodista gallego, destacado por su labor en Radio Televisión Española, donde ha dirigido programas como los Desayunos de Televisión Española y La Noche en 24 horas. Su estilo se caracteriza por un enfoque serio y riguroso. Ha sido objeto de críticas por su supuesto sesgo ideológico. Algunos medios y comentaristas lo acusan de mostrar simpatías hacia el PSOE y su líder, Pedro Sánchez. Además, ha sido acusado de parcialidad en debates políticos. Sin embargo, Fortes ha defendido su independencia profesional. Se describe como un periodista comprometido con la información veraz y de calidad, y ha expresado su preocupación por la polarización y el sensacionalismo en los medios de comunicación actuales. Ejerce su labor con un enfoque crítico, defendiendo la libertad de expresión y cuestionando las decisiones que considera contrarias al interés público. En su programa, busca promover un discurso respetuoso y constructivo, evitando la confrontación innecesaria. Busca siempre una objetividad y el compromiso con la verdad.
enfrentándose a críticas tanto por su estilo como su postura política. Es conocido por su estilo directo y comprometido, que a menudo se traduce en opiniones críticas y firmes sobre temas de actualidad y sobre la propia radiotelevisión española. No duda en expresar sus opiniones y en cuestionar decisiones que considera inapropiadas o injustas. Por ejemplo, tras la emisión del documental 7291, que abordaba la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Fortes defendió la emisión como una obligación de la televisión pública, a pesar de las críticas recibidas por parte del Partido Popular. Tras recibir críticas por entrevistar a líderes de todos los partidos políticos, Fortes afirmó esto: se llama periodismo, lo contrario se llama censura. Y por último, me gustaría destacar que es un periodista político en el sentido de que cubre y presenta temas políticos, pero su función es la de un moderador imparcial que facilita el diálogo entre los actores políticos, no la de un analista o comentarista que ofrece opiniones personales sobre la política. Y sí es verdad que últimamente no solo lleva su programa a personas políticas, sino a músicos, escritores, artistas, porque también tienen derecho a opinar. Por su parte, Enrique Pañeda es un destacado intelectual y activista asturiano, con una amplia trayectoria en el ámbito político y académico. Ha sido una figura influyente en la vida pública de Asturias, desde la transición democrática. Es licenciado en Ciencias Económicas y ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo. Su labor docente ha estado marcada también por un enfoque crítico y comprometido con la realidad social y política de su entorno. En el 79 se incorpora al Partido Socialista Obrero Español, en la agrupación de Oviedo. A lo largo de los años desempeñó roles significativos dentro del partido, incluyendo secretarías de Cultura y Educación y de Estudios y Programas. Además fue delegado al Congreso Extraordinario de la Federación Socialista Asturiana en 1981. Ha ocupado cargos en diversas instituciones públicas. A lo largo de su carrera ha escrito y colaborado en diversos medios de comunicación, abordando temas de política, economía y sociedad. Su enfoque se caracteriza por un análisis profundo y una postura crítica hacia las estructuras de poder, buscando siempre promover una sociedad más justa y equitativa. Es una figura clave en la historia reciente de Asturias, destacado por su compromiso político, académico y social. Su trayectoria refleja una dedicación constante a la transformación social y al servicio público, siendo un referente para las generaciones actuales y futuras. Bueno, a mí sé que no venís a escucharme y que me tenéis muy vista. Ahora cedo la palabra a Julio, alcalde de Puebla de la Viana. A continuación presentará a Xavi Enrique Pañeda. Espero que disfrutéis mucho de la tarde. Muchas gracias. Bueno, Isabel, Enrique, Xavier, bienvenido a La Viana, bienvenido a Asturias. Y bueno, pues buenas tardes, amigas y amigos. Y bueno, lo que son las casualidades de la vida. Yo conocí, o mejor dicho, reconocí a Xavi Fortes pues a finales del año pasado, bueno, pues en un pueblo de la montaña de León, a poco más de una hora de aquí. Y bueno, pues aquella tarde, cuando entramos en el local, fue en un bar, seguramente pues buscábamos un poco lo mismo los dos, ¿no? Un momento de tranquilidad para tomar un café, pues charlar con el camarero, leer el periódico, ya sabes, una costumbre tan española y tan nuestra. Pero bueno, la verdad, Xavi, es que coincidimos viendo un partido de fútbol del Barça contra el Betis. Bueno, es verdad, bueno, estuvo muy emocionante. Y bueno, pues yo como, bueno, sería como cualquier mortal, pues a reconocerle,
pero no me pude resistir y bueno, pues tímidamente le saludé. Él me sonrió y bueno, aproveché la entrada y bueno, estuvimos comentando ahí algunas cosas del partido y bueno, antes se lo decía, para él no lo recordaba bien, para mí fue un momento bueno, pues muy especial porque bueno, soy un gran seguidor tuyo y me pareció un momento bueno, emocionante que yo siempre me acordé y hoy cuando me enteré que tenías aquí la Viana me emocionó. Y pues bueno, es verdad que en aquel momento vi un poco cómo era Xavi fuera de la televisión, ¿no? Un hombre que era cercano, un hombre tranquilo, muy buen comunicador también en las distancias cortas y como decimos aquí en Asturias, un paisano afalladizo. Pues bueno, imaginaros, mismo escenario, dos personas muy distintas, por un lado uno de los periodistas españoles más influyentes y por otro lado pues un alcalde de un pequeño municipio de Asturias. Y bueno, seguro que con dos visiones sobre el mundo que nos rodea y sin embargo los dos, obviamente salvando las distancias, dedicados al servicio público. Y para nosotros, para los políticos, conectar nuestras acciones de gestión, nuestras acciones de gobierno con el electorado es algo fundamental. Y claro, tenemos que contar con los periodistas, con los que de verdad tienen ese altavoz que los políticos tanto necesitamos. Pues sin embargo, en estos tiempos, en estos nuevos tiempos, con las nuevas tecnologías, redes sociales, ciertos diarios digitales, ese uso excesivo de las imágenes, la inteligencia artificial, pues parece que se está construyendo una nueva era de la comunicación, que ha dejado atrás, por una parte, al periodista de investigación, al periodista de opinión. Pero bueno, también por parte de los políticos, de nosotros los políticos, también tenemos que entonar un poco el mea culpa, por dejar pues bueno, esa acción a pie de calle, olvidándonos de que el tú a tú, la conversación directa, el verse las caras, es un plus también de lo auténtico. Pues sí, Xavi, nuevos tiempos que han traído nuevos personajes a la esfera política, también a la mediática, y que encima toman la bandera de la regeneración y de la libertad, y que han crispado últimamente el ambiente social hasta límites insospechados, hasta hacer peligrar lo que hoy, y digo que hoy, recalco lo de hoy, conocemos como democracia. Porque no me extrañaría nada que dentro de unos años se reinvente nuevamente el concepto de democracia. Y bueno, ya lo dijo Isabel, a Xavi le han dado más de un golpe precisamente por denunciar algo similar a lo que yo estoy diciendo. Lo vimos en ese documental de la pandemia y yo me pregunto, ¿era necesario contar todo eso? Pues claro que sí, por supuesto que sí. Necesitamos información, sí, pero no intoxicación. Necesitamos volver a reencontrarnos, esos ambos mundos, el político, el periodístico, al igual que nos encontramos, Xavi y yo, en aquel bar, siendo dos desconocidos y siendo capaces de mantener una pequeña conversación cara a cara y dejando que fluyese la auténtica comunicación. Así que, Xavi, solamente decirte que estamos profundamente encantados de que estés aquí con nosotros en la Viana. Por supuesto, tengo que felicitar a Cauce por organizar este encuentro y bueno, ha sido un placer, verdadero placer volver a coincidir otra vez contigo. Así que, Xavi, estamos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Una de las consecuencias de hablar el último es que muchas de las cosas que uno podría aportar ya han sido dichas, por lo cual
podemos intentar improvisar alguna cuestión que yo creo que también puede tener interés. Bueno, en primer lugar, mi mayor agradecimiento a Cauce del Nalón, tanto por invitarme a presentar este acto, que yo creo que tiene algo que ver con mi segundo apellido y el primer apellido de Xavi, más que por otros méritos, pero en cualquier caso, igualmente estoy muy agradecido por esta invitación. Agradecimiento también a todo el público asistente, que veo que incluso ni siquiera ha podido sentarse en su totalidad, lo que da a entender la importancia y el interés de este acto. Y me van a permitir que me haga 3 preguntas sobre, digamos, por qué estamos aquí, más allá de por escuchar lo que nos va a contar Xavi Fortes. Yo creo que estamos aquí, básicamente hay 3 elementos que seguro que podemos compartir muchos de nosotros. En primer lugar, una cierta inquietud, incluso miedo, por todo lo que está pasando y estamos viviendo, tanto nacional como internacionalmente. No voy a citar ejemplos, yo creo que están en la cabeza de todos, ¿no? Muchas circunstancias que nos inquietan, nos abruman, nos preocupan y que forman parte de nuestra vida diaria. En segundo lugar, una cierta perplejidad o la idea de que muchas de las viejas certezas se están desmoronando, de que hay muchas claves que nos han servido para, como hoja de ruta en nuestra vida social, y que muchas de ellas están sujetas a un cierto desmoronamiento que, como todas las cosas, tiene 2 caras. Una, pues esa sensación de inseguridad, pero también algo que nos obliga un poco a reconectar con una condición de ciudadanos activos que posiblemente nunca debimos perder. Yo creo que en la sociedad que nos va a tocar vivir no podemos pensar que todas las cosas nos van a venir dadas o arregladas por nadie, por gobiernos, por gente muy lista o lo que sea. Esto nos está implicando también una cierta idea de compromiso con nuestra sociedad, a la que cada uno tendrá que saber cómo dar respuesta, en qué medida dar respuesta. Y el tercer elemento, que yo creo que es un poco el más, por lo menos en mi opinión, también interesante en esta mezcla que estoy haciendo, es una cierta esperanza. Necesitamos saber y confirmar que no todo está escrito, que aquí, allá y aquí, allí hay distintas gentes que se movilizan para pelear por lo que consideran justo. Todos estos elementos se presentan simultáneamente: miedo, inquietud, perplejidad, esperanza, y ninguno de nosotros puede estar al margen de un trabajo personal para enfrentar todos ellos. Citando a un gran filósofo checo, un disidente asesinado en el año 1977 y un gran filósofo europeo, Jan Patočka, decía que la dignidad del cuidado de uno mismo está en la base del pensamiento europeo. Pero está claro también que esa tarea no la cometemos solos. Estamos diseñados para juntarnos, para cooperar, para escuchar, para deliberar, para apoyarnos y para aprender unos de otros, y hoy es una buena prueba de ello, ¿no? Somos gentes que, aunque tengamos que hacer frente a esa responsabilidad individual que mencionaba Jan Patočka como una de las señas de identidad del pensamiento europeo, lo hacemos en común, ¿no? Lo hacemos en común, aprendemos unos de otros, cooperamos, deliberamos, y yo creo que ese es un elemento de esperanza fundamental en la sociedad que tenemos. Hemos pasado por muchos malos momentos, pero de todo se sale. Yo voy a traer una cita que a mí, preparando un poco las ideas de esta conferencia, me acordé que hace muchos años leí una cita de Horthy Dasset hablando de Goethe en una conferencia que dio en Hamburgo sobre Goethe, que me pareció espectacularmente iluminadora. Es muy corta y ya os la leo rápidamente. Dice: el que nuestra civilización se nos haya vuelto problemática, el sernos cuestionables todos sus principios, sin excepción, no es por fuerza nada triste, ni lamentable, ni trance de agonía, sino acaso, por el contrario, significa que en nosotros una nueva forma de civilización está germinando, porque bajo las catástrofes aparentes,
en historia las catástrofes son menos profundas de lo que parecen a sus contemporáneos y, en cierto modo, conste que digo en cierto modo, son más que nada espectáculo melodramático para la galería. Bajo congojas y dolores y miserias, una nueva figura de humana existencia se halla en trance de nacimiento. La civilización europea duda a fondo de sí misma. Enhorabuena que sea así. Yo no recuerdo que ninguna civilización haya muerto de un ataque de duda. Bueno, me quiero referir, por tanto, a esta idea de que, aunque estamos abrumados por muchos problemas y aunque el trabajo que tenemos por delante a veces nos deja paralizados o nos tiende a bloquear nuestras acciones, yo creo que esto no es así, porque en el fondo de todo ser humano pues hay un deseo de continuar adelante y de luchar por ideas que son muy básicas. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a una persona que actúa un poco como un elemento, en mi opinión, un elemento de sosiego, de tranquilidad, cuando todos conectamos muchas veces a lo largo de la semana, esos 4 días que Xavi hace su programa, abre su programa de 24 horas, todos sabemos que por allí van a desfilar personas que nos van a hacer un poco más entendible lo que está pasando en el día a día, que nos van a ayudar a configurar un mapa de situación que muchos de nosotros agradecemos enormemente. Lo hace en condiciones que no son normales, en la medida en que todos sabemos también que en muchos medios de comunicación lo que predomina es más bien otro tipo de comportamientos y otro tipo de exageraciones, de exabruptos. Entonces, escuchar el programa de 24 horas, en mi opinión, dirigido, a mí me parece que de una manera magistral, y habría que preguntarle cómo ha conseguido llevar día a día a gente que se sienta allí con ideas diversas y que se respetan y que argumentan, a mí me parece que eso es un elemento más de esa esperanza que necesitamos construir para no bajar los brazos y para que no nos puedan rendir por hambre o rendir por agotamiento las innumerables fuerzas del mal que nos rodean. Por tanto, yo estoy extraordinariamente contento de tener aquí hoy a Xavi Fortes. Creo que es un acierto de Cauce Bengalón haberlo invitado a venir aquí, y en la medida en que yo haya podido contribuir modestamente a que esa conexión se haya podido hacer, pues estoy doblemente contento. Así que yo con esto ya termino. Gracias, Xavi, por estar aquí esta tarde y te escuchamos. Bueno, para mí es un placer siempre estar en Asturias. Vengo todo lo que puedo. Esta es la tercera vez que vengo esta temporada. Yo no cuento mi vida por años, sino por temporadas, de septiembre a junio, julio. Y esta es la tercera vez que vengo aquí a dar una charla a Asturias. Y para mí es siempre un placer. Gracias, Isabel. Decías que, bueno, evidentemente, digamos que no formo parte, o mejor dicho, el PP no forma parte de mi club de fans. Eso lo sé y lo tengo asumido. Aunque la mayor bronca en política que tuve fue con Pedro Sánchez por un tema de un debate con Iván Redondo, pero la gente no se acuerda de eso. Luego, al alcalde, a Julio, me acuerdo perfectamente, estuvimos en asturiano sería Puebla de Lillo, ¿no? Puebla de Lillo. En San Isidro, o sea, la base cerca de San Isidro. Yo ya es que un poco esa manía que tengo. Me acuerdo que nos vimos, fluyó la conversación, pero ganó el Barça y fluyó más el whisky. O sea, no tanto como ayer, que ganamos la Liga, pero sí que fluyó el whisky, sí que encantado. Y Enrique, bueno, pues Enrique le decía, la relación que tenemos por el segundo apellido, digamos, Reilen lo conocía a su tío cuando tenía 9 años en la prisión, entonces, cuartel de prisión de Olle de Manzanares, donde su tío y mi padre y 7 oficiales más estaban detenidos porque habían tenido la idea peregrina de montar durante el franquismo una célula antifranquista dentro del ejército. Mira que hay cosas raras que hacer en la vida, como montar una célula antifranquista dentro, y lógicamente acabaron siendo detenidos. Fue una idea maravillosa y allí nos conocimos.
Y como veo que hay mucha gente de pie, y supongo que algunos también querréis preguntar, voy a esbozar, si puedo, en 20 minutos no más, la idea que me trae aquí. Cuando me llamasteis para venir, me llamó Kiko, el primero, me decía, ¿y de qué voy a hablar? De lo que quieras. Y dije yo, bueno, esto es como en la redacción de Code, tema libre, ¿no? O sea, habla de lo que quieras y tal. Y dice, bueno, entonces estaba pensando yo en la tensión que hace en esa carga eléctrica estática que hay en todo el mundo, en nuestro país y en el mundo, como ahí sobrevolando sobre la atmósfera. Y le dije yo, y me dice, bueno, pero ponle un título. Y yo no sabía de qué iba a hablar. Le dije yo, tambores de guerra. Tambores de guerra. Ahora a ver cómo ideo yo la explicación para explicar una charla que se llama Tambores de guerra. Y se me ocurrió ligar el momento internacional que vivimos con el momento nacional, y no creo que sea, pensando sobre ello, no creo que sea casualidad. Brevemente, mi idea, de esto yo no soy ni politólogo, ni sociólogo, ni filósofo, soy periodista que además tardó bastantes años en acabar su carrera, que es la carrera de letras más fácil que hay en la humanidad. Pero sí soy un gran lector de la historia. Me apasiona la historia, me apasionan los temas militares, por influencia familiar, lógicamente. Y pensando qué le pasa al mundo, yo creo que es un problema de falta de memoria. Y luego me explicaré por qué creo que lo que nos pasa también en España es un problema de falta de memoria. La resolución de conflictos por la vía diplomática, que hasta ahora, en términos generales, hemos disfrutado en los últimos 80 años, desde 1945, no fue siempre la pauta habitual en la historia de la humanidad. De hecho, las guerras normalmente eran el método habitual de resolución de conflictos. Lo que pasa es que en ese periodo que va de la Primera Guerra Mundial, que fue terrible en todos los conceptos, terrible, el llamado periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, que no hay que olvidar que se clausura con la autorización de la bomba atómica, por primera y esperemos que última vez, creó tal estado de necesidad mundial de que eso nunca más volviera a pasar. El Never Again es el lema, el nunca más, es el lema fundacional de la Conferencia de San Francisco, que en el 45-46 va a dar lugar a la ONU, donde los países, un poco menos las potencias, las grandes potencias, pero los países, será también la idea de la Unión Europea, de la que luego hablaremos, delegan gran parte de sus competencias en aras de un arbitrio que descansaba en las grandes potencias, fundamentalmente enfrentadas la Unión Soviética y Estados Unidos, que eran potencias nucleares. Luego hubo una condescendencia con el Imperio Británico en decadencia y con Francia, y luego China se sumó como gran potencia también emergente nuclear y posteriormente económica. Entonces se delegaba a esas grandes potencias una especie de arbitrio, cada uno con su zona de influencia. Es cierto que esas grandes potencias tuvieron conflictos bélicos, pero siempre de forma intermedia, nunca directamente, afortunadamente. Corea fue, quizá después de la caída del telón de acero, el primer momento de conflicto entre las dos superpotencias, pero siempre por vía intermedia, Corea del Norte, Corea del Sur. Lo sería también Vietnam y lo sería Afganistán. Pero siempre había algo que contenía todo, que de alguna manera permitía que no diésemos ese paso brutal hacia una nueva guerra internacional que sería ya, como siempre se dice, la siguiente ya sería con tirachinas, porque habíamos destruido la humanidad. En ese contexto se produce en el 89-90, todo lo que digo es una tesis mía de pensar y reflexionar que seguramente no está basada más que en mi propia forma de entender las cosas. En el 89-90 se produce un fenómeno muy importante para entender, creo yo, dónde estamos ahora, que es la caída del muro, la caída de uno de los dos sistemas. Hace a un historiador japonés, Fukuyama, hablar de lo que califica como el fin de la historia. Es decir, la política de bloques ha desaparecido y la política de sistemas ha desaparecido, solo va a haber un sistema, que es el sistema capitalista, y lo demás va a desaparecer. Y hay artículos, esto no era un libro, un artículo, que caducan pronto y este caducó en nada, porque la desaparición de un modelo absolutamente impresentable, absolutamente agotado, una mentira, una falacia, como era el sistema comunista en la Unión Soviética como se conoció,
tuvo una consecuencia muy negativa para los trabajadores, por ejemplo, de Europa Occidental, que es la desaparición del estado de bienestar o el inicio del fin del estado de bienestar en la medida en que ya no hay un modelo alternativo y el capitalismo más feroz, en su versión más feroz, no tiene por qué tener ningún tipo de compasión por el trabajador en la medida que el trabajador no tiene otro modelo al que agarrarse, aunque sea de forma ficticia, de ahí el fin de la historia. Entonces empiezan a entrar en juego una serie de fenómenos neoliberales, por así decirlo, que empiezan a tensionar, en vez de destensionar, a tensionar las reglas del juego. Y empiezan a aparecer con el tiempo una serie de conflictos que hay que resolver. Y empiezan a aparecer una serie de personajes que acaban tensionando, sobre todo desde el punto de vista populista y nacionalista, que es la combinación más horrorosa que se puede dar, y que empiezan a aparecer. Y que empiecen primero en Rusia, con Putin. Lo de Rusia puede tener un sentido en el sentido de que fue una gran potencia que implosiona en 2 años y desaparece, y eso hiere el orgullo de la gran nación rusa, pero luego van apareciendo en otros países, fundamentalmente lo tendríamos en Estados Unidos mucho tiempo después con Trump, que va y viene, pues Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas, los Le Pen en Francia, Orbán sobre todo en Hungría. Y claro, todo esto va tensionando las reglas de juego. Y ya la ONU va perdiendo su capacidad, en parte porque uno de los grandes actores que tiene que facilitar el trabajo de la ONU, o tendría, de hecho tiene la sede allí, Estados Unidos, quiere dinamitarla. No le sirve para nada. Y todos estos títeres que tiene alrededor, por los que acabo de citar antes y alguno más, pues están en la misma labor. Esa labor que después se traducirá en la creación de unos troyanos en la Unión Europea para destruir el que yo creo que es, junto a la ONU, el mejor invento del ser humano, que es con todos sus errores y dificultades, que es la construcción de la Unión Europea, que también es lo mismo, ceder soberanía nacional por un bien común. Si no hubiera la Unión Europea ahora, por eso Trump la quiere destruir, Trump, con lo animal que es, nos devoraría cada país por separado de un bocado. Todos juntos lo tiene mucho más complicado. Entonces, en ese contexto se produce la rotura y se dinamitan todos los puentes que hay entre países, entre continentes. A mí, como me gusta mucho la historia, hay una frase que siempre me llamó la atención, que era muy patriótica española en la época de los Austrias mayores, que era: en nuestro imperio no se pone el sol. Y busqué el origen de por qué el sol está en la base de muchos de los discursos sobre los imperios. Y hay un historiador francés que ya murió, Joseph Pérez, que hizo una muy buena historia de España, que explicaba de dónde podía venir el origen de nuestro imperio no se pone el sol, más allá de que era lógico que cuando se ponía el sol en España amanecían las Antillas, y cuando se ponían las Antillas volvía a salir en las Carolinas, y cuando se ponían las Carolinas volvía a salir en Filipinas, y después volvía a salir en España. Y es que igual que decía Nebrija que el idioma siempre cabalgó a lomos del imperio, el imperio siempre cabalgó a lomos del sol. Esto es una cuestión, digamos, sin base racional, pero sí casi física. Si miramos la historia de la humanidad, el primer gran imperio, sin perdernos en Gengis Khan, sería Darío, sería el imperio persa. Y todos esos grandes imperios y grandes naciones, como el sol, vieron como el sol subía, estaba en lo alto y acababa en el ocaso. Y siempre seguían el camino del sol. El siguiente sería, digamos, otro tipo de imperio absolutamente mucho más civilizado, que serían las ciudades-estado griegas, pero que fueron capaces de oponerse al imperio persa. Y cuando se pone el ocaso en Grecia, surge una civilización maravillosa en el Mediterráneo, que es la civilización romana, que sigue estando en el sentido del sol. Y cuando desaparece el imperio romano y llegan las tinieblas de la Edad Media, surge un imperio en España que sigue estando más al este. Y después siguió cabalgando y alumbró Reino Unido, Inglaterra, y luego pasó a Estados Unidos. Mi tesis es que la votación de Trump no es más que la evidencia empírica de la decadencia de Estados Unidos. De la decadencia, sobre todo como social. Va a seguir teniendo durante mucho tiempo un gran poder, porque es la gran potencia económica, militar y cultural, y esto último no hay que olvidarlo,
pero yo creo que el sol ya no está en lo alto en Estados Unidos. Y entonces, con la nostalgia de lo que fueron y que notan que empiezan a perder, votaron casi 80 millones de norteamericanos a un vendedor de crecepelo. A un vendedor de crecepelo que le está convenciendo que va a ser capaz de acabar con el óxido de las fábricas del cinturón de óxido de Michigan, de Wisconsin, de Illinois, y ese modelo empresarial no va a volver. Habrá otro, pero ese no va a volver. Y le está convenciendo que, como todo buen populista, lo va a arreglar problemas muy complejos con soluciones fáciles. Cuando el eje del sol, y vuelvo al sol, ya ha pasado la costa oeste de Estados Unidos y está yendo hacia el eje del meridiano actual, que es Asia-Pacífico, ¿vale? Por eso siempre el imperio cabalga a lomos del sol. Y cree que es capaz el Trump, y ha convencido a su gente con unas recetas de Chichinabo, de que es capaz de detener el caminar del sol y de que siempre alumbre de la costa este a la costa oeste, y no va a ser posible, pero sí nos puede meter en un fregado. Y su única palanca es el miedo que provoca, porque Estados Unidos provoca mucho miedo. Bueno, dijo que en 24 horas iba a solucionar la guerra de Ucrania, llevamos 4 meses y no se han sentado ni Zelensky ni Putin. Y que iba a convertir Gaza en un resort, y lo ha convertido en un inmenso cementerio. O sea, Gaza es la expresión más acaída, decimos en Galicia, más, digamos, más apropiada de explicar esto que estoy contando. El último gran holocausto, o la última gran limpieza étnica, es la que sufrió el pueblo judío. De ahí se crea el Estado de Israel bajo el lema también nunca más. Pero asistimos a aquello sin ver información en directo. Y de hecho, bastante de las atrocidades de los nazis se supo por parte de los emigrados judíos que escaparon del holocausto, y sobre todo cuando se liberaron Mauthausen, cuando se liberaron los campos de exterminio. Pero no había una conciencia absoluta de todo lo que pasaba. Pero lo que estamos viendo en Gaza sí tenemos una conciencia en tiempo real de lo que pasa. Y el ejemplo de estos tiempos que vivimos, donde se han dinamitado las capacidades de coerción positiva, es que la comunidad internacional, o sea lo que sea la comunidad internacional o esa entelequia, no es capaz de poner fin a eso, porque uno de los actores principales, que es Estados Unidos, está alentando. Gaza no es más que el holocausto, el crimen, la barbarie, el exterminio de un pueblo por el hecho de ser un pueblo. Y va a quedar en la conciencia de toda la comunidad internacional no ser capaz de pararlo. Y en este contexto, donde se dinamitan puentes entre países, donde cada vez la guerra vuelve a ser más la herramienta de solución de conflictos, donde la tensión parece que crea una carga estática impresionante en toda la atmósfera, nos tenemos que dar cuenta que también esa misma carga estática está en nuestro país. Y creo que también, igual que en la comunidad internacional y en las relaciones internacionales, el problema es que se ha perdido el concepto de la memoria del horror que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el holocausto nuclear. Aquí hemos perdido parte de la noción de lo que es vivir sin libertades. Por eso es muy importante tener claro la memoria histórica y la memoria democrática. Porque la construcción de este periodo de la historia de España que hemos vivido, desde que se inicia en el 75, muere el dictador, y lo empezamos a disfrutar a partir del 77 y del 78, la transición tiene varias fechas de inicio, como cualquier época histórica. Pueden ser las elecciones del 77, pueden ser las elecciones de la Constitución del 78, puede ser incluso el golpe de Estado fracasado que permite vacunarnos contra los ruidos de sable del 81, o incluso la victoria del PSOE en el 82, que es la primera victoria de un partido socialista después de la dictadura. Pero ese periodo de la transición que yo defiendo, en la transición, por hacer un resumen muy breve, en 11 meses, Adolfo Suárez llega al poder 5 o 6 de julio del 76, y en junio del 75 convoca elecciones incluyendo al Partido Comunista, que le obliga a tener un follón con Peter Rabella, ministro de Defensa de Marina, que dimite, a legalizar los sindicatos y que dimite al vicepresidente de la Defensa, que es Rodríguez Santiago, y sin embargo en 11 meses se
legaliza el PC, se legalizan los partidos, se legalizan los sindicatos, se suprime la Secretaría General del Movimiento y se convocan elecciones. Eso en solo 11 meses. Porque la capacidad y la necesidad de consenso entre los distintos partidos, a izquierda y derecha, era tan grande, teniendo en cuenta que teníamos muy reciente la memoria de la dictadura, donde se asesinaba, torturaba y detenía la oposición, que fue más la necesidad del pacto que del disenso. Ha pasado el tiempo, hay una serie quizá de momentos en los últimos años que pueden ayudar a explicar el momento en que vivimos, pero hay un momento en que se rompe el pacto constitucional, o posiblemente se rompe parte del pacto constitucional. Los últimos tiempos que vivimos fueron complicados. Yo creo que el primer momento es que, pero es una opinión muy personal, creo que la derecha tenía un problema de conciencia por colaborar con la dictadura y asumió que tenía que pagar su pena de destierro durante un tiempo, y ese tiempo llega en su descuento ya a finales de los 80, principios de los 90, con la llegada a Aznar, que se cuelan los complejos y dice: nosotros vamos a competir. Pierden en el 93, creen que eso es imposible, en el 96 lo consiguen y creen que desde ese momento las instituciones forman parte de su hábitat natural. Entonces se produce un fenómeno que la primera vez que pasa en España, que es un partido que tiene mayoría hiperabsoluta, con 180 y pico diputados, pierde las elecciones, que es el 14 de marzo del 2004. Lo que pasa es que, claro, 4 días antes había habido un atentado terrible en Atocha, lo que lleva, aparte de altavoces mediáticos de la derecha, a quitar legitimidad a Zapatero. Fundamental la frase aquella terrible de: Zapatero entra en el Congreso con un tren de cercanías. Es una de las frases más duras que se han dicho en democracia. Si eso fue poco, vuelve a entrar después la derecha en poder con Rajoy. La alternancia yo creo que sí, creo que es no necesaria, sino imprescindible, aunque no te gusta el relevo que venga, pero es imprescindible. Y después se produce una moción de censura que ya dinamita a todos los... estoy hablando del cálculo que hacen parte de los think tanks de la derecha y de los medios de la derecha, que es la moción de censura que lleva Sánchez al poder, con el apoyo de todo el arco parlamentario después de la sentencia de la Corte. Y eso ya dinamita absolutamente todo. Rajoy tiene que salir del gobierno y de la secretaría y de la presidencia del PP. El siguiente que llega les parece demasiado blando y tienen que poner a otro mucho más duro, o por lo menos apoyado por los duros, aunque tenga imagen de moderado. Pero vamos, esto es evidente simplemente escuchando algunos de los discursos parlamentarios que escuchamos, ¿no? Y todo eso acaba de dinamitar tanto los puentes, que es que llegamos a una situación que nos debe hacer reflexionar, para todos, para la izquierda y para la derecha, que es: no puede ser que lleguemos a momentos donde las votaciones sean tan irracionales y sin embargo no nos asombre. Es decir, no hace ni 2 años, no hace 2 años o 3 años, no recuerdo, si 3 o 4 años ya, en plena pandemia, se aprobaban unos fondos europeos de 140.000 millones de euros, sin los que este país no hubiera resistido. Fueron Italia, España los que más recibieron. España fue la que lo recibió más pronto, pero necesitaba el apoyo parlamentario y sin embargo salió por los pelos. Salió por los pelos, porque se abstuvo Vox. Porque se abstuvo Vox. Fue una indicación de Espinosa de los Monteros a Abascal, que dijo: tenemos que hacerlo por tal. Con esa abstención, España recibió 140.000 millones de euros, pero tuvo el no del principal partido de la oposición. Pero esto es como si tuviera la historia. Bueno, luego le pasó a Espinosa de los Monteros lo que le pasó en Vox cuando Abascal creyó que se había equivocado de jugada. Pero es que no es tampoco racional que se vote no, por mucho que lo presente tu adversario político, a un escudo para las empresas ante la guerra arancelaria de 14.000 millones de euros. Es que no es racional. No es racional que se vote no a la subida del salario mínimo si lo pactan la patronal y los sindicatos. No es normal que se vote no a la reforma laboral que pactan patronal y sindicatos. Eso no es normal. Eso debería provocar una erosión en el electorado del partido que dice no. Y sin embargo, se ha tensionado todo tanto que les refuerzan, y que si a lo mejor piensan los líderes que llegan a acuerdos con el adversario político, como ya hay a izquierda y derecha, de los dos partidos más centrales de la izquierda y derecha, fuerzas políticas,
pueden irse en ese exceso de tensión política que vivimos a los otros lados. Entonces hemos llegado a una situación absolutamente irracional, y es que no causa castigo ni en los grandes partidos ni en los partidos pequeños el acuerdo, la falta de acuerdo, sino que lo que castiga es el acuerdo. Y la política es el acuerdo. Yo tengo que acordar, y evidentemente no voy a acordar conmigo mismo, porque yo ya sé lo que pienso. Tendré que acordar y ceder, porque para acordar hay que ceder con el otro. Por ejemplo, en el acuerdo sobre los 14.100 millones de euros que van a permitir a las empresas soportar el efecto que venga de la guerra arancelaria, el no fue porque la contrapropuesta fue, y además prolonguen la edad de vida de las centrales nucleares. No tiene que ver la guerra arancelaria con las centrales nucleares. Sin embargo, parece que se están buscando de alguna manera algún tipo de excusa para a los elementos mediáticos y más, digamos, más activos de su electorado. Les puede molestar que llegues a un acuerdo con el adversario. Entonces, el sistema de partidos tiene que repensarse en la medida de que los partidos muchas veces se están convirtiendo en máquinas de picar carne, y donde se premia más el disenso que el acuerdo, donde se premia más la bronca que el acuerdo. A raíz de los famosos WhatsApps de Pedro Sánchez, como decía alguien de broma el otro día, hombre, para ser del barrio de Tetuán parece bastante mojigato, ¿no? O sea, vamos a ver, le faltó un caracoles, córcholis, pájara, ya parecía un insulto tremendo. Sí, mira, lo más heavy que hemos escuchado con la llegada de Aznar sin complejos en el Congreso fue váyase, señor González. Parece un elogio escuchando las barbaridades que se dicen de una y de otra parte en el Congreso de los Diputados. Parece realmente que nos hemos vuelto todos locos. Entonces, yo creo que por eso ligaba lo de tambores de guerra, metafóricamente en nuestro país, con los tambores de guerra que suenan en el mundo. El mundo y los países y las sociedades a veces se mueven al ritmo de los péndulos, y parece que estamos pasando ahora al momento del péndulo donde prima la bronca, donde prima el insulto, donde priman los tambores de guerra, aunque sean metafóricamente, como digo, en España. Y tenemos que darle una pensada. Insisto, no es racional que por no acordar con el adversario pueda votar cuestiones que claramente afectan negativamente al país. Eso realmente no puede existir. Ni puede existir frases, yo creo que es lo más grave que he escuchado en democracia en los últimos tiempos, decir por parte de un individuo político que el Congreso de los Diputados ya no representa la soberanía nacional. Yo creo que a mí, que me gusta mucho la historia y por cuestiones familiares me ha amado mucho la política, creo que es de las frases más duras que he escuchado. No por estar en la oposición estás obligado a embarrar el terreno de juego, y decir que la soberanía nacional ya no reside en las Cortes es abrir una esclusa para una riada que nos arrolle a todos a base de odio y a base de debate. Por lo tanto, yo quería ligar estos dos conceptos: los tambores de guerra que suenan en el mundo, con la necesidad de que suenen, por lo menos, tambores de paz, si es posible, en nuestro país. Muchísimas gracias. ¿Hasta qué hora, Isabel, podemos estar? Un rato más. Pues alguien que pregunta allí. Sí, quería hacerte un par de consultas, Sí. dos por uno. A ver. La primera, compartes el optimismo de Enrique Pañera sobre que en el fondo estamos ante una, vamos a decir, refundación y que de todo esto saldrá algo bueno. Y la segunda, una curiosidad casi personal. Alguna vez comentas en tu programa que reiteradamente se invita a representantes del Partido Popular y que simple y llanamente rechazan la invitación y no acuden. ¿Sigue siendo así? ¿Se lo sigue invitando o ya, digamos, que se desiste? Las dos preguntas. Vamos a ver, la primera. Si no eres optimista,
vete a... yo qué sé. En fin, el pesimismo es enemigo del progreso. El pesimismo es el bastón, es de alguna forma el apoyo a la decadencia. El pesimismo es la reacción para mí, es decir, como no voy a conseguir nada, que manden otros. Por lo tanto, la única forma que tengo yo de entender el mundo, incluso en estos tiempos de tambores de guerra, es el optimismo de que algo permita cambiar el mundo y que a lo mejor dentro de 3 años salga Trump y venga otro, Obama o alguien así, y que la Unión Europea siga funcionando y que por encima de los problemas y las dificultades vengan las posibilidades de acuerdos por encima del disenso. Con respecto al PP, me lo comento muy rápidamente, además creo que alguna vez lo he contado. En el programa, yo ya creo que estaba en la noche, hace 3 o 4 años. Yo llevaba mucho a dirigentes políticos, ahora llevo menos porque considero, y he llegado a esta reflexión, que es necesario que no solo hablen los políticos de política, porque estar en esta dinámica de picar carne es necesario que vengan una vez a la semana o 2. No se oye. Pues digo que es necesario que no solo vengan políticos profesionales, sino que la sociedad que está tan crispada escuche a gente, a un actor, que escuche a un escritor, que escuche a un cantante, que escuche a un filósofo, que escuche a un pensador, que escuche a un agricultor. Creo que es muy necesario en este momento que se ha súper profesionalizado la política y que ha llegado a ese nivel de falta de entendimiento, porque es que los propios sistemas de partidos parece que lo favorecen, que escuchemos más a otro tipo de gente que nos puedan contar otro tipo de cosas y de otra manera. Entonces yo ahora invito a políticos, pero mucho menos que antes. El PP no viene fundamental más que el PP de Génova, ¿vale? El PP de Génova sí ha entrevistado a algún dirigente autonómico, a algún presidente autonómico, a algún vicepresidente autonómico, pero Ayuso no. Pero bueno, recientemente sabéis que su marido me ha puesto una querella por llamarle defraudador confeso, cuando yo entiendo que alguien que reconoce al fiscal que ha cometido un delito de fraude es un defraudador, pero bueno, eso lo decidirá el juez. Pero lo que sí pasó fue que yo creo que fue primero con Javier Maroto, yo lo estoy hablando, me parece que con Pablo Casado, de presidente del PP, me dijo que es que pactar con Bildu era impresentable. Y yo le dije, bueno, vale, pero usted, siendo alcalde de Vitoria, pactaba con Bildu Batasuna existiendo ETA. Y entonces me dijo, eso no es verdad. Entonces dije, bueno, vamos a buscarlo. Entonces pedí por línea interna a mi subdirector arriba que buscara el diario de Vitoria, de Álava, ¿no? Y que buscara si aparecía. Entonces puso un buscador, foto, Javier Maroto, Bildu, y salían negociando los presupuestos municipales. Entonces, pues acabó mal aquello. Entonces vino, al cabo de una semana, 2 semanas, vino Cuca Gamarra. Entonces, Cuca Gamarra me plantea lo mismo y yo le vuelvo a plantear lo mismo, pero si ustedes, Javier Maroto, que es el portavoz, en ese momento me parece que era el portavoz en el Congreso, no estoy ahora seguro, no, ahora en el Senado, no, antes en el Senado, sí, ahora es vicepresidente segundo del Senado, antes era portavoz en el Senado, efectivamente. Entonces, le dije, pero si ya se lo dije, ya, es que usted está en el proceso de blanqueamiento de ETA y Batasuna. Entonces yo dije, mira, esto no se lo consiento. Eso no se lo consiento a nadie. No se lo consiento a nadie. Me han dicho de todo. Incluso Enrique me llamó centinela el otro día en la Nueva España. Gracias por el artículo, por cierto. Pero no voy a consentir que usted ni nadie me diga que estoy blanqueando a ETA. Yo soy un periodista, me dedico a esto y a entrevistar a políticos. Y le dije, mira, estaba mirando para el minutero y el segundero que tenemos con el tiempo para que el regidor sepa más o menos cómo vamos de tiempo. Le dije, mira, quedan 3 minutos de programa, pero usted me pide disculpas y rectifica inmediatamente lo que ha dicho, o yo tendré que tomar las acciones que correspondan. Y entonces ella, de Diositano, bueno, pues a lo mejor no utilicé las palabras adecuadas, le pido disculpas. Y yo, pues yo se las acepto y aquí
no ha pasado nada. Pero sí que pasó, que es que desde ese momento no volvieron a haber programa. Eso es la razón fundamental de lo que preguntas. Pero A ver, mi pregunta es, o mi planteamiento, yo creo que los políticos, todos, de todos los partidos, quede claro que voy para la izquierda, desde el inicio de mi existencia. Bien. Yo creo que los partidos políticos no se hacen ninguna autocrítica. Creo que están totalmente fuera del mundo social en el que viven. Y creo que a la política se acerca gente muy poco preparada. Y creo que la disciplina de partido es un error de base. Y creo que la gente deberíamos de tener ideas propias, no heredadas, y vivir en concordancia, con coherencia, no con la política, conmigo. Y a partir de ahí, como individua o individuo o individues, voy caminando. Y voy caminando en mi camino. Y luego puedo, aparte, puedo ser chaquetera o no, porque es que hay tantos conceptos erróneos. O sea, porque en un momento de tu vida tú puedes caminar por aquí, en otro puedes caminar por aquí, y en otro puedes estar sentada. Entonces, no creo que estén trabajando bien. Y luego digo más, no creo que estén trabajando por los clientes, por el pueblo. Creo que funcionan desde una órbita que además yo creo que ni vivieron en ella ni la conocieron. O sea que, como la aspirina. Sí. No los veo, no veo la política americana. Y ya no hablo de la política mundial, porque detrás de todos los políticos, detrás de Putin, hay todos esos intereses silenciados que mueven todo el mundo y todo el capital, de lo que nunca nadie habla. Sí, básicamente estoy de acuerdo. Sí creo que los individuos, las personas, los ciudadanos, que es un concepto europeo, ganado a pulso por la Revolución Francesa, no es extraño que Europa haya alumbrado, digamos, para mí el invento de cooperación humana más importante de la humanidad, que es la Unión Europea, con todos sus defectos. Sus defectos porque la gente vota y te puede gustar lo que vota o no, pero el concepto de la Unión Europea... La Unión Europea es una trampa en sí misma y arriba. Yo solo te digo que tú imagínate que no hubiera Unión Europea. ¿Y quién nos da los 140.000 millones de euros para...? Pero es que las cosas no se pueden coger solo lo bueno y no lo malo. Pues a mí hay cosas de la Unión Europea que no me gustan y otras que sí me gustan. Y en el conjunto de los valores de la Unión Europea yo me siento representado, aunque haya muchas cosas que no me gustan, porque hay dirigentes europeos que no me gustan. Orbán no me gusta, pues Meloni no me puede no gustar, la Unión Europea no está unida porque no está funcionando. Pero es que es muy difícil unir 27 países. Yo creo que es difícil, pero que vamos caminando, y de hecho el mayor mercado global del mundo es la Unión Europea. ¿Por qué dice Trump que la Unión Europea se hizo para joderlos? Porque saben que es la gran amenaza para Estados Unidos si el sol sale de Estados Unidos, que es lo que trata de atrapar este vendedor de crece pelo. Pero se están centrando mucho el tema del sur. Sí, vale, y entran, y no me parecen tan importantes. Bueno, vale. Sí. Bueno, pues yo quiero hablar del tema de las redes sociales y de todo ese vacío de malismo que nos rodea y que estamos asaetados por todos los sitios. Entonces a mí me parece, bueno, las elecciones últimas de Trump se han contado todas las historias de cómo se llegó a que esos 80 millones les votaran. ¿Hasta qué punto, cómo podemos defendernos para que las redes sociales y todas las mentiras, un día otro, cómo podemos defendernos de esto? Porque no está todo el mundo a las 2 de la mañana escuchándote y ojalá. Escuchando las cosas de otra manera, pero es que nos dieran, bueno, hay algunos amigos que me dicen que no debo de hacer eso, pero yo ya estoy muy selectiva con lo que escucho, porque yo no quiero escuchar todo, como otros tiempos tenía que escuchar todo. No. Pero ¿cómo te puedes defender como ciudadano para que luego lo que es el sentir democrático, y de la democracia en las votaciones, no esté influenciado por todo el barullo que tenemos alrededor? Aislarse en una cámara hiperbárica es imposible. Entonces, yo siempre digo que los bulos son, digamos, una desgracia,
pero que nosotros tenemos herramienta para distinguir un poco los bulos y que también nosotros debemos ser, igual que pedimos autocrítica a los partidos, que efectivamente creo que no hacen ninguna autocrítica, creo que los ciudadanos tenemos que ser autocríticos, pero bulos sin bulos. Ahora los bulos, porque además las herramientas tecnológicas, las redes sociales, TikTok, etcétera, WhatsApp, permiten ese tipo, ampliar y que la capacidad de penetración de esos mensajes tengan una intencionalidad, pero bulos existen desde el origen de los tiempos. Yo me acuerdo uno muy básico y que no tenía maldad, simplemente que a la gente le gustaba inventar bolas, lo que todo el mundo le llamábamos trolas. Eso lo conté ya alguna vez en Pontevedra, estoy hablando del año mitad de los 90. O sea, había un programa que se llamaba Sorpresa, Sorpresa. Algunos lo recordaréis, ¿vale? Y era que basaba en que una estrella del pop, del deporte, un torero, yo qué sé, alguien famoso, sobre todo eran artistas de pop, pues sabían que había una chica adolescente, un chico adolescente que tenía su casa llena de habitación llena de pósters, de no sé qué, y sin que ella supiera le ponían unas cámaras secretas antes de que entrara el personaje en cuestión. Y os acordaréis del famoso supuesto vídeo de Ricky Martin, ¿vale? Entonces toda España, ¡oh, qué escándalo! Que dicen que tal, que no sé qué, que tal, no sé qué tal. Y entonces resulta, bueno, ya sabéis el motivo, digamos la chavala se pone a jugar con los instrumentos eróticos en teoría y con unas cosas así antes de que entrara, y entonces dicen que tienen que cortar la emisión, que se monta un Cristo y tal. Y entonces entra un inspector de policía en Pontevedra, Evaristo, un amigo mío, en la comisaría, y hay pues un policía, le llaman romanos, a los que antes lo llaman por lo menos, a los que están de uniforme haciendo pues labores de escolta o de guardia a la entrada de la policía. Y entonces le dice, don Evaristo, ¿dónde vamos a llegar? Antes de ayer, con mi mujer y mis 2 hijas, viendo el programa de Sorpresa, Sorpresa, y llega lo de Ricky Martin, y joder, no encontraba el mando para cambiar, pero ¿cómo se puede permitir esto? Es un escándalo. Y le dice Evaristo, ¿y tú lo viste? Mi mujer y con mis hijas allí, y no encontraba el mando porque se había metido aquí y tal, y ahí mi mujer llevando a las hijas fuera. Y yo, joder. Se va, vuelve, y a los 2 días se sabe que todo es un bulo, que no existe vídeo, que nunca se emitió y que media España creía haberlo visto. Y entonces vuelve a darse la circunstancia que va Evaristo, el inspector, por la comisaría de Pontevedra, y vuelve a estar el mismo policía en la entrada. Y entonces dice, ¿qué? Le dice Evaristo al policía. Bueno, es que a mí me lo contaron. Y le dice el policía, pues para fiarse de la policía. Tenía que decir que bulos y bolas siempre las ha habido. Lo que pasa es que ahora hay como un elemento de maldad añadido, que es utilizar los instrumentos y las herramientas tecnológicas para hacer daño al adversario. ¿Cuántos bulos se han expandido para denigrar a los inmigrantes? Hace un verano o 2, en un pueblo de Toledo, hay un asesinato de una niña y rápidamente se dice que eran inmigrantes y era un tío allí. ¿Cómo ganó el no o el sí al Brexit más que con mentiras? Y que se han reconocido. Pues si vamos ya sabiendo algo de cuando... Ya tenemos que tener un poco de olfato para ver cuándo nos la quieren colar. Pues nosotros debemos tener un poco de esa capacidad crítica y autocrítica para que no nos den, ya no gato por liebre, sino rata por gato. Sí, perdona. A ver si soy capaz de que me llegue la voz allá. Si no, acércate aquí. Que espero que los tambores suenen bien fuerte, porque en Asturias, el próximo día 22, la internacional presidida por Aznar, imaginaros lo que os digo, Aznar, Pastrana, Quiroga, Felipe Calderón, etc., todos los presidentes latinoamericanos van a hacer, organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, la siguiente reunión. Está en peligro la democracia y la libertad. Y entre todos estos presidentes latinoamericanos aparece Cayetano Álvarez de Toledo, aparece, déjame mirar para que me recuerde, Espinosa de los Monteros. Lo entrevisté el otro día.
Y curioso, José Luis Cedra. ¿Eh? Y lo curioso es que aparece José Luis Cedra, uno de los fundadores del país. Y yo te quería preguntar si será el momento de coger también ¿cómo se llama la batuta? Pues no sé, los palitos de La tambor. batuta de coger el tambor y ir al encuentro de esta gente. Mira, y mientras ellos están actuando ya, permanentemente. pero es que la democracia es esto. Es que esto es la democracia. Es decir, la democracia es que si gana alguien legítimamente que yo pues no me gusta o aborrezco, pues es lo que hay. Y yo lo único que tengo que exigir es que los instrumentos democráticos no se deterioren. ¿Qué es lo que sí está pasando en Estados Unidos? Y empieza a haber, parece que cierta rebelión social y mediática contra el poder de Estado de Trump. Pero si Cayetana Álvarez de Toledo, que por cierto la han elegido en el Congreso, con lo cual representa un número de ciudadanos, Aznar, Cebrián, quieren hablar de un mundo que me puede gustar o no, tienen todo hecho el mundo. Yo lo que puedo hacer es hacer otro acto, un acto como este o de otro tipo, pero ellos tienen todo su derecho a convocar un encuentro o un aquelarre, como yo también tengo derecho a hacer un encuentro o un aquelarre, pero a mí que se manifieste me parece sano. Es decir, a mí que alguien que no piensa como yo, por supuesto que no me gustase, digo porque, como digamos, tengo que tener algo de cuidado cuando hablo para no lanzarme, y a lo mejor me he lanzado un poco más de la cuenta aquí, pero bueno, que hay que ser beligerantes en la defensa volteriana de no pienso en absoluto como tú, pero daré mi vida porque puedas decir lo que tú piensas. Y hasta ese nivel hemos llegado de que tratamos de impedir que alguien hable, no, que hable, que explique, que desarrolle, y luego yo me vendré aquí a Pueblo de la Viana, me iré a La Viana, me iré a San Isidro, a Pueblo de Lillo o a donde sea, y diré mis ideas, y luego habrá unas elecciones y que decida el ciudadano. Pero no nos debemos asustar por lo que piense Cayetana Álvarez de Toledo, por lo que piense Aznar, por lo que piense Cebrián o por lo que piense nadie. O sea, puedo coincidir más o menos, pero tienen derecho a expresarse y que la gente los escuche. A mí no me gusta nada esta historia de que se revienten actos. A mí eso no me gusta. Yo creo que habrá gente, hoy seguro en esta ciudad, en esta villa, que yo le caigo fatal. Pero tienen que escucharme. O tienen, o no venir, pero tienen que dejar que otros vengan. Pero ellos tienen el mismo derecho de venir mañana aquí y tener el mismo acto que tengo yo, diciendo otras ideas. Y si Aznar quiere convocar la Internacional Conservadora, pues tiene todo su derecho, a mí me puede gustar o no. Pero no creo que eso no es el problema. Yo creo que ese no es el problema, que se digan, que se manifiesten, que se encuentren. Eso es la democracia. El problema es que, lo explicaba antes, estamos asistiendo a un momento donde se han dinamitado todos los puentes, todos los acuerdos, todos los consensos. Lo decía antes, a mí me parece irracional que se pueda votar no a los fondos europeos. Es que no lo entiendo, por mucho que no me guste el que esté en el gobierno, que no lo entiendo que se diga no al escudo contra los aranceles de Trump, solo por a ver si tumbo. Y la izquierda, pues en otros momentos ha hecho exactamente lo mismo. Entonces no es el problema que venga Aznar o Cayetana o alguien del PP que te puede gustar más o menos. El problema es que no hay forma de hablar ni entender. Yo el otro día llamé a Espinosa de los Monteros, había convocado un acto y quería ver qué decía. Por cierto, está en un tono mucho más moderado que cuando estaba de portavoz de Vox en el Congreso, donde hemos tenido en el programa, pero tela. Y como decíamos de broma, si pillan nuestros WhatsApp sí que se monta, ¿eh? Si pillan nuestros WhatsApp sí que se monta. Pero necesito saber alguien que está, no digamos en las antípodas, no digamos con una distancia abismal, sino con una distancia abisal, o sea, como si fueran las fosas marianas. Necesito saber cómo piensa. Yo no hago masajes, hago entrevistas educadas. Tengo que ser educado con el que viene, porque yo soy el anfitrión y él tiene que ser educado conmigo porque él es mi huésped. Pero dentro de esas reglas podemos discrepar. Y el problema de este país, lo decía antes, es que hablamos poco, que nos tocamos poco,
que hay unas trincheras que hacen imposible que uno del partido hable con otro. Y eso es realmente lo peligroso. No que den un meeting, no que den un acto, no que se manifiesten, sino que no haya posibilidad de acuerdos. Eso me parece a mí lo más peligroso. La Constitución del 78, que para mí es una Constitución que con todos sus errores fue producto del consenso, hoy sería imposible. Hoy sería absolutamente imposible. Menos mal que yo creo que la Constitución, aunque no tenga unos artículos con salvaguardas, como son la vivienda, como son el trabajo, son declaraciones genéricas, sí tiene eso, por lo menos, sobre todo cuando en el artículo primero dice España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Estado social y democrático de derecho. Hoy sería esa palabra social a lo mejor motivo de que no haya acuerdo. Ese es el problema, no que venga y hable. Hombre, mi querido Patterson. Nunca pensé que te iba a preguntar. No, quiero referirme a esto último para preguntarte lo siguiente. ¿En qué medida es responsabilidad de los periodistas? Estamos aquí hablando contigo como periodista, si estás aquí como periodista. ¿En qué medida es responsabilidad de los periodistas esos tambores de guerra? Y me refiero no a los periodistas ideologizados, sino al periodista corriente, al de la calle, que ocurran estas cosas. Quiero decir, la reunión del día 22 a mí no me gusta, pero yo creo que se está vendiendo sin contextualizarla. Es decir, los medios de comunicación, en este caso asturianos, todos ponen de relieve que van a participar 6, 7 expresidentes latinoamericanos y Aznar. Lo que no cuentan es quiénes son esos presidentes latinoamericanos. De hecho, claro, no lo cuentan. Yo creo que el problema de esa reunión es precisamente la falta de contexto y que los periodistas, en mi opinión, no sé si en la tuya, no contextualicen esa reunión explicando quién es el presidente de esa fundación, en qué consiste esa fundación y quiénes son esos señores. Se van a reunir 30 personas, por otro lado hay 27 hombres y solo 3 mujeres, y por ejemplo no está Bachelet, que tenemos una magnífica expresidenta, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. ¿En qué medida la rapidez con la que fluyen las noticias está obligando a los periodistas a no contextualizar esas noticias que al final acaban resultando incomprensibles o no comprensibles del todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que aunque es cierto que el mundo digital ha hecho que los periodistas escriban mucho más rápido porque tienen que estar actualizando y a veces vemos en las ediciones digitales, por ejemplo, de la misma noticia, faltas de ortografía que no ves en la edición en papel, porque eso se mira un poco más y porque las ediciones digitales hay que, lo del clickbait, los titulares, la rapidez, hay que darlo. Entonces no sé en este caso en concreto. ¿Esto qué es el 22? Me decís. Si ha salido hoy mal, estoy seguro que de aquí al 22, de ahí el espíritu crítico, tendremos tiempo de afinar de quién viene. O sea, no creo que 2 días antes no sepamos exactamente quiénes vienen. Creo yo que no. Si saber quiénes vienen, se sabe. Sí. Lo que no se sabe, el común de los mortales, lo sabemos nosotros. Sí. Es su biografía. Es decir, ¿de dónde salen esos expresidentes? Hombre, pues el medio tiene que, si es una cosa tan importante y son expresidentes o exmandatarios o excancilleres, tendrá que venir, digamos, pues mira, pues, bueno, pues los que tú has citado, algunos de los que has citado, pues tendrán un poco que, hombre, es cierto que si tienes un poco de interés vas digamos, a Google y sabes que fue, pues no sé, que venga Piñera, no sé quién va a venir. El contexto. El contexto es fundamental. El contexto es, los géneros periodísticos dependen de la actividad o la actitud comunicativa que tenga uno, ¿no? Puede ser información pura o puede ser con la interpretación. La interpretación es lo que nos lleva al contexto. Es cierto que eso le da un carácter más subjetivo a la noticia, sí, pero el problema no es ser subjetivo, que es una chorrada. En cuanto a sujetos, todos somos subjetivos. Objetivos es este teléfono móvil o este micrófono. Pero si somos personas, si somos sujetos, seremos subjetivos. El problema no es ese. El problema es la honestidad en el ejercicio del oficio. Cuando sabes que estás haciendo trampas o no. Y en ese sentido, a mí que sea una información subjetiva, entiendo que si es sujeto, algo subjetivo tiene que ser. En la interpretación vienen elementos subjetivos, pero si eres honesto tienes que decir qué presidente viene, qué canciller viene y un poco su perfil. Perdón, allí. Sí.
Antes, al principio de tu conferencia, citaste a la ONU y la idea que Trump tiene sobre la ONU. Bueno, yo no soy trumpista, pero yo hace bastantes años ya que considero que la ONU es ineficaz, inútil por ineficaz. De ahí están muchas resoluciones que saca, el ejemplo de Palestina y el ejemplo de Sahara, y que no se cumplen. ¿No ves tú la necesidad de repensar o bien el sistema o bien la forma de gobernanza mundial con otros liderazgos o de otra forma, que haga una organización internacional de esas características más eficaz? Es que es complicado. La primera es la Sociedad de Naciones, que se crea precisamente después de 1918 con las tesis de Wilson y el final de la Primera Guerra Mundial. No sirvió para nada. De hecho, hubo que refundarla después de la Segunda Guerra Mundial con la ONU. Entonces, en la ONU, como ya había, digamos, en el mundo en ese momento bipolar, se crearon dos mecanismos para que fuera mínimamente coercitiva, y es que las grandes potencias tuvieran derecho de veto. Lo que pasa es que, es lo que decía antes, hemos llegado a tal nivel que ya Estados Unidos va a vetar cualquier resolución contra Israel. Rusia ya tiene, digamos, sus aliados y también vetará cualquier resolución contra un país aliado. Entonces, ¿es mejorable la ONU? Evidentemente. ¿Tendría que haber más transferencia de competencias y más transferencia de soberanía de los países a la ONU? Eso es la Unión Europea, la transferencia de competencias, la transferencia de soberanía. Y con la ONU tenía que pasar lo mismo. Lo que pasa es que los dos grandes, ahora es más multipolar, los dos grandes bloques, por así decirlo, no quieren ceder y quieren tener su derecho de voto. Derecho de veto que no solo tiene Rusia, no solo tiene Estados Unidos, sino tiene que Francia, tiene Inglaterra y tiene China. Y ojo, que hablando de los tambores de guerra, los más fastidiados están ahora entre Pakistán y la India, que son potencias entre comillas, sobre todo Pakistán, que es un estado casi fallido, pero tiene armas nucleares. Entonces, ¿es mejorable la ONU? Sí. ¿Está funcionando? Mal, sí, porque no tiene poder. ¿Qué creo que es peor? Que no exista la ONU. Por lo menos escuchamos de vez en cuando hablar a Guterres diciendo que con el cambio climático se están abriendo las puertas del infierno. Espero que solo eso, aunque solo sea declarativo, permita a los dirigentes darse cuenta, por ejemplo, con el cambio climático, a dónde nos conducimos. Claro que la ONU no tiene competencias las que quisiéramos que todos tuvieran, pero desde luego es mejor un mundo con la ONU muy deficiente a un mundo sin la ONU. Sí, estamos acabando, ¿no? Quiero hablar un poquito. Perdón. Es que, si no os importa, este es un tema que no me puedo resistir a comentar. Lo bueno que tiene de estar jubilado es que tienes mucho tiempo para pensar y para leer. Y entonces, sobre este tema en concreto, que yo creo que es una preocupación de cualquier persona que tenga dos dedos de frente, es decir, el mundo ha desencadenado tales fuerzas de tal magnitud que yo creo que cualquier persona dice, esto es imposible de gobernar con un mínimo de dignidad si no hay instituciones internacionales. Entonces, podemos inventar la ONU o intentar reformar la ONU. Como decía Xavi, hay un problema de que esto es una especie de bloqueo por el derecho de veto, pero hay gente en el mundo, pocas en España, porque en España somos más dados a otro tipo de cuestiones, pero por el mundo hay gente que está pensando y está articulando, sobre todo respuestas desde la sociedad civil, que yo creo que es un ámbito que es imprescindible para poder empujar en las direcciones correctas. Y hay gente que dice, oiga, cuando se hizo la ONU, se puso un artículo, el artículo 109, porque muchos países decían, ¿cómo es esto del derecho de veto? Esto del derecho de veto no tiene sentido, porque va a haber 5 países que manden de la manera que están mandando. Y entonces se coló un artículo 109 que permite, decían, bueno, vale, hasta Truman lo dijo, vale, es verdad, esto del derecho de veto es un poco raro, pero, como es lógico que el mundo cambia, vamos a arbitrar a través del artículo 109 la posibilidad de que en 10 años la ONU vuelva a repensar sus reglas.
¿Qué pasó? Que el mundo entró en la Guerra Fría y aquello del artículo 109 se olvidó porque nadie tenía interés. Pero había gente ya entonces, y además abogados americanos muy listos, amigos de la administración Roosevelt, que ya en aquel momento dijeron, oiga, esta ONU que estamos creando el germen de un problema en el futuro y no está bien. Y había plataformas ya para decir, hay que hacer una ONU a la altura de los retos del siglo XX y del siglo XXI. Y ahora hay coaliciones, hay gente en la sociedad civil que dice, hay que articular una reforma a través del artículo 109, que está ahí, que se puede hacer. Simplemente se necesita que 2/3 de los países de la Asamblea General digan, de acuerdo, vamos a abrir el artículo 109 para hacer una reforma. Es verdad que esa reforma luego tiene que pasar por el derecho de veto, que es así, está construida así la ONU. Pero oiga, si 2/3 de países de la ONU deciden que hay que cambiar las reglas de juego, ¿van a existir 5 países con derecho de veto, entre ellos los europeos, que digan no nos interesa porque nos quitan un poder que hemos ejercido y que queremos seguir ejerciendo? Yo creo que la presión de la opinión pública mundial y de los países que abandonaran esa reforma del artículo 109, 2/3 de los países de la Asamblea General, sería muy fuerte. Y por tanto abriría un camino que yo creo que es, vamos, que cualquier persona, porque se hacen encuestas en el mundo, pues es que cualquier persona que tenga 2 dedos de frente dice, si no está la ONU hay que inventarla. ¿Cómo vamos a gobernar el cambio climático o los problemas de seguridad, muchos problemas, si cada país va a la suya? Lo de Trump ya es que es una broma, está claro que es una broma. Segundo comentario que también quería introducir, hay que echarle un poco de sentido del humor a las situaciones. Me llamó mucho la atención hace poco un artículo en un país de un americano también, que decía, ¿cómo terminará esto de Trump? Porque claro, está creando tal situación de caos que la gente pues piensa, se preocupa. Dice, no lo sé, dice, lo más probable es que siga el consejo que, según se dice, dio en 1966, fijaros la fecha, el entonces senador por Vermont, George Aiken, con respecto a la guerra de Vietnam. Estamos hablando del 66, la guerra de... ¿Qué dijo? El gobierno debería limitarse a declarar la victoria y retirarse. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Podemos acabar así? ¿O deberíamos acabar así? A ver, Julio. Tambores de guerra es el título. Se me ocurrió eso, pero podía ser otro. Ya, pero ahí voy. De esta conferencia tan excelente y tan lúcida, ¿no? Muy bien, muy claro. Pero bueno, siempre hay que tocar ahí algún puntín. Claro. Entonces, en cuanto a los tambores de guerra, al traerlo un poquitín al tema español, pues lo dejaste en una metáfora, ¿no? Sí. Y bueno, es una metáfora. Sí. Pero bueno, no es tan metáfora, está el debate sobre si el 2% o en fin. De guerra. Tú dices del real, me hablas. Del 2% del armamento, por ejemplo. El armamento está muy relacionado con la guerra. Sí. Entonces, yo me pregunto de que si realmente Europa y España se plantea seguir un poquitín las instrucciones de Trump, porque, bueno, por todo es complejo, porque tiene mucha influencia en Estados Unidos, claro. Para combatir con quién van a ser esas armas. Porque ya vemos que Trump habla de Groenlandia como si ya... no se puede cambiar la situación del mundo que todos conocemos de una manera muy peligrosa, de manera que realmente sí que haya conflictos importantísimos entre Estados Unidos y Europa, con China y Rusia buscando los equilibrios, es decir, cambiar los equilibrios que venimos conociendo. Y otro elemento en cuanto a eso, a todas esas armas que pueden seguir fabricándose, ¿no? En Europa están triunfando los nacionalismos y los nacionalismos son nacionalistas. No son ni internacionalistas ni proeuropeos, por lo que estamos viendo. A lo mejor esas armas, bueno, podrían apuntar donde no nos gustaría que apuntaran entre unos y otros. Son las 9 y va siendo tarde. Y además me parece que yo estoy monopolizando demasiado el debate, pero yo acepto todas las preguntas. Vamos a ver, yo digo de broma a mi equipo cuando bajo a presentar el programa después de estar casi 5 o 6 horas allí, bueno, vamos a salvar a España. Hasta ahí llego. Salvar el mundo se me hace muy complicado.
Entonces es complicado. Pero como no rehuyo ningún debate, hasta donde yo sé que seguramente estoy muy equivocado, el debate del rearme o el aumento de seguridad o defensa debemos tenerlo. O sea, decir de entrada no me parece que es decir con un axioma priorístico, no, porque siempre nos suena bien eso de no a las armas. A mí el primero y a todos. Pero tienes que ver la realidad porque el mundo puede estar cambiando. Entonces no digo que sea necesario llegar al 2%. Lo que yo pienso es que no es necesario, creo que no es necesario. Porque necesitaríamos un euroejército, que no va a ser posible, pero sí una coordinación mayor. Es decir, a lo mejor utilizar el paraguas de la OTAN, ahora que Estados Unidos lo quiere dejar al margen, apropiarnos los europeos y tener una coordinación mayor de ejércitos. Pero eso significaría hacer un libro blanco mejor que el que han hecho últimamente, donde con todos los gastos de defensa que tienen todos los países, todos los 27, gastamos mucho más en armamento que Rusia y gastamos mucho más en armamento que China, muchísimo más, nos tendría que dar, pero eso significaría que llegara a un acuerdo de cuántos submarinos necesita España y hacerlos, cuántas fragatas, cuántas ejércitos del aire, cuántos Mirage, cuántos F-18, es decir, habría que hacer un replanteamiento, pero sí creo que es cierto que como la tensión ha aumentado, es necesario que Europa haga un replanteamiento de su propia defensa, porque el vínculo transatlántico se ha roto. Esperemos que solo se rompa por 4 años, pero no podemos, Europa, que para mí es el mejor proyecto de la humanidad, para mí, yo lo creo, y se lo debemos mucho a Francia, y se lo debemos mucho a la Ilustración, y se lo debemos mucho al siglo de las luces, es necesario que sepamos que no van a venir a sacarnos las castañas del fuego nadie. Es decir, hoy hay una guerra en los Balcanes, y ojo a lo que puede pasar en los Balcanes, porque el repliegue de Estados Unidos ha empezado a aflorar de nuevo tensiones en los Balcanes. No va a venir Estados Unidos a arreglarnos. Nosotros, los cascos azules, que eran ONU, pero eran holandeses, me parece que fue en el campo de Srebrenica, me parece que fue una matanza, permitieron. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no van a venir a sacarnos las castañas del fuego, que los militares no están solo para pasear y de maniobras, y que si te metes en el ejército, a lo mejor es un oficio de riesgo, pero no estamos solo para desfilar el 12 de octubre, el Día de las Fuerzas Armadas. Y eso a lo mejor, si hacemos un libro blanco, nos lleva que a lo mejor tenemos que aumentar algo el gasto de defensa. Pues a lo mejor, no lo sé. Yo lo único que digo es que como no sé de eso, me niego a decir de entrada no. Y de entrada sí también me niego. Que lo estudie y lo planteemos. Que no tardemos mucho, porque están sonando, como decía, tambores de guerra. Perdona, Xavi. Pero él sabe más de este tema de defensa que yo, bastante más. 2 segundos. Hay que recordar que el compromiso del 2% no es una imposición de Trump, es una exigencia de Trump ahora, pero ese compromiso se alcanzó en el año 2014 con Rajoy, a petición de Obama en aquel momento, que teníamos que llegar al 2%. Y de hecho ahora se está hablando del 5% y ni siquiera es Trump el que lo está planteando, sino que hoy mismo lo ha vuelto a decir el presidente de la OTAN, el secretario general de la OTAN, perdón, Mark Rutte, que es un holandés. Pero bueno, sí, es un holandés. Vamos a ver, el Mark Rutte es un desastre. Y aquí ya no me voy a contar. Es un desastre absoluto. O sea, lo que se ha puesto de parte de Trump contra Zelensky. Pero a lo mejor no es el 2%, o a lo mejor es el 1,8 o 1,9, no lo sé. Yo lo único que digo es que no, de entrada no. Es como el eslogan de la OTAN. Pues mira lo que pasó de entrada, no, mira lo que pasó después. Pero vamos a hablar, que no tardemos mucho. A lo mejor hay que hacer un eurocuerpo de ejército de alguna manera, pero que hay que replantear. O sea, que Estados Unidos no nos va a sacar las castañas del fuego, que si estalla el polvorín de los Balcanes de nuevo, tiene que ser Europa. Y eso significa que los soldados, los que decidan hacer la carrera de milicias, sepan que no están solo para desfilar y que a lo mejor algunos van a morir, pero es que la vida es así. Lo que no podemos es negar la evidencia, como Pericles, cuando llegó el Imperio Persa, de que es igual, vamos allá, mandamos un embajador y tocamos unas cítaras y esto se arregla, ¿no? Cuando Putin acantona 100.000 soldados en la frontera, no es para ir de maniobras, es para invadir. Y tenemos que darnos cuenta que por esa pérdida de consenso, el mundo ya no resuelve sus conflictos a base de diálogo, sino ahora mismo con bombas. Entonces, tienes que defenderte.
yo creo, pero hasta ahí puedo leer porque lo que sé. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, nos vamos. Esta y aquella. Y aquellas dos. Sí, allí hay un chico un señor que quiere dar. Dos preguntas y nos vamos, ¿no? Sí. Pero está aquí Enrique también, que sabe mucho más que yo, que a mí me da corte, de verdad. No. Tengo una curiosidad. Espera un segundo. No, mira, acabamos ya. Vas tú y después va él, ¿no? Ya parece que estoy en la noche, dando turno. Tengo una curiosidad que no sé si es procedente preguntártela, no Sí. Como persona que está fijado en 24 horas desde tu vuelta del exilio, aunque sea el exilio sea el paraíso, desde ese momento, siempre me estoy mirando y cuando veo a los actores, sobre todo los fijos, me hago la siguiente pregunta. ¿Funciona algún sistema implícito de cuotas desde el punto de vista de los medios? Y dos, ¿quién decide? ¿La propia televisión, las personas, o los periódicos son los que envían ellos a la persona? Pero no sé si te lo es... explico, sí, no, y además es que es lógica y muy sensata la pregunta. Pregunta si, digamos, el elenco, el grupo de analistas que llevamos, yo les llamo más analistas que tertulianos, ¿no? El grupo de analistas que llevamos, quién lo elige, como si hay cuotas, si los medios imponen a uno u otro. Yo te voy a decir cómo lo hago yo, ¿vale? A mí me da una libertad absoluta para hacerlo. Cada año renuevo 2 o 3, con lo cual hay 2 o 3 que tienen que salir porque entiendo que si no caemos en la endogamia. Pero yo estoy muy contento con el plantel de periodistas. Para mí los analistas, los tertulianos, no son todólogos, son tíos. Yo les cogí mucha estima porque se estudian mucho los apuntes. Como digo yo, a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, mandamos los temas que tratamos y vienen enterados, No es de esto de, joder, hay un volcán en La Palma y soy volcanólogo, no. Son profesionales de los asuntos que, como nosotros tocamos la política fundamentalmente, son especialistas en eso. Entonces yo tengo que conseguir la paridad, que viene de número par, y yo tengo 4 por eso. Entonces tengo 4 posiciones. Y en el 99,9% de los programas la paridad es absoluta, pero hay días que no, porque falla uno y entonces a las 7 de la tarde no encuentras el perfil exacto para eso. Y a veces me ha pasado. Pero normalmente tenemos 4 posiciones, donde uno sería, por así decirlo, 2 progresistas y 2 conservadores. Y dentro de los progresistas, pues uno está un poco más a la izquierda y uno más moderado. Y dentro del lado conservador, uno es más moderado y uno está más en el extremo. Pero por ejemplo, sí tratamos de tener presencia de los medios más potentes y luego que haya dentro de lo posible, que no siempre es posible, bueno, que haya siempre, si no es 4 días, pues 3 de una manera o 2 de otra, que haya paridad de género, que me parece imprescindible. Si vemos las tertulias de hace 25 o 30 años, la mayoría eran hombres. Hoy prácticamente estamos al 50%. Y cuanto a los medios, yo me niego a que el medio me exija qué periodista me coloque. No, yo los elijo. Por el sentido de equilibrio. Por el sentido del equilibrio, sí. de tener, digamos, una presencia equilibrada. Sí, y solamente, rápidamente, lo último. Desde el punto de vista que eso, si se planifica con tiempo quién va a venir, y resulta que hay una noticia importantísima de última hora, que te gustaría elegir a alguien que es más acorde, digamos, con eso, ¿te supone eso alguna disfuncionalidad? Como de analista o de invitado. Es decir, el analista es el periodista que viene a analizar. Sí, hay uno que es el invitado, que es el que entrevistamos. ¿A qué te refieres? ¿A un analista o a un invitado? No, a los que vienen, a los analistas que vienen y tal, que seguramente ya están con tiempo. Sí, o me tienes que avisarlos. La planificación, pero a lo mejor hay acontecimientos o hechos sería mejor otro puede tipología. Ser. No me gusta porque sí, en alguna ocasión, muy pocas. Este año, 3 o 4 veces, he decidido a las 7 de la tarde hacer un cambio, sí podía. Pero no tanto por eso que podía surgir, como porque, por ejemplo, no me di cuenta que su medio era del grupo. Por ejemplo, Vocento tiene, por ejemplo, una agencia de noticias, creo, y tiene un periódico. Entonces, aunque no son la misma cabecera, son el mismo grupo. Tú estás de evitarlo y puede coincidir que yo no me dé cuenta. Y entonces, o por ejemplo, si hay un tema que sea súper espinoso y hay uno que es muy, muy, muy bueno en ese tema, pues primero tengo que llamar al que está convocado, que ese día ha preparado su agenda para venir al programa, decirle, oye, mira, te puedo traer la semana que viene tal día, que hoy puedo hacer esto. Normalmente siempre me dicen que sí. Pero eso es ajustar ya al final mucho. Y perdona, acabamos allí. Vamos a ver, yo quería empezar agradeciendo la magnífica conferencia
y agradeciendo a Cauce esta posibilidad que nos da de poder, digamos, estar aquí y aprender de todo lo que nos estuviste contando. Dicho esto, y empiezo por el título de la propia conferencia, como otros que me precedieron lo nombraron, tambores de guerra. Y has hablado de que ciertamente están sonando los tambores de guerra, pero yo echo de menos que no hayas comentado cuáles son las razones de que esos tambores de guerra estén sonando. ¿Quiénes son los músicos que manejan los palillos? Y sobre todo, los directores que manejan a esos músicos. Y en mi opinión, hay algo que he hecho en falta en la conferencia y que creo que entronca con esto que acabo de decir ahora, que es la cuestión de la economía. En mi opinión, la clase explotadora, la clase dominante, está llegando, si no llego ya, al convencimiento de que la democracia, tal como la conocemos, ya no sirve para mantener su situación de acumular beneficios y seguir teniendo los privilegios que tiene. Acabada la Segunda Guerra Mundial, durante 3 décadas, los famosos 30 gloriosos, hasta la crisis del petróleo del 73, más o menos, la cosa marchaba. Había una situación de status quo que partía de lo acordado en la Conferencia de Malta. Y también la socialdemocracia juega un papel importante en ese periodo. Pero a partir de la crisis del petróleo del 73, periódicamente y de forma cíclica y cada vez con mayor gravedad, por lo menos yo estoy de acuerdo, digo esto porque estoy de acuerdo en el análisis de un economista fallecido, un economista belga, Ernest Mandel, establecía o decía que las crisis iban a ser cada vez más profundas y más difíciles de salir de ellas por parte del capital. Es que aquí entonces, que en esta situación, enlazo con lo que decía antes, ante la posibilidad que el capitalismo ve de que la democracia no defiende los intereses de clase, no es el sistema que ahora mismo pueda continuar defendiendo sus intereses de clase, está potenciando cada vez más los regímenes autoritarios, fascistas o filofascistas, para acabar con la propia democracia, ni más ni menos. Vale. Esta es mi razón. Vale. Y acabo con una frase de Bertolt Brecht, y decía al respecto: el vientre que engendró la bestia inmunda sigue siendo fecundo, y sus hijos hoy se llaman Orbán, se llama Pascal, se llama Kant, se llama Meloni, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, muy brevemente, pues estamos acabando. Simplemente que dice, yo creo que sí, dice las causas de por qué habíamos llegado aquí. Tú te fijas más en la crisis del petróleo, yo me fijo más en la caída del muro. Yo creo que estamos aquí un poco porque, por ejemplo, las sociedades se tensan con la desaparición de las capas medias, de las clases medias. El ejemplo más claro es el periodo entre guerras, el ascenso del comunismo en Rusia y sobre todo en el 29, la crisis del 29, que arrasa con las clases medias de toda Europa occidental y que son la base fundamental del ascenso de Hitler en el 33 al poder en Alemania y todo lo que viene después, donde barren todos los sistemas liberales. El liberalismo económico es cierto que ante momentos de dificultad pues recurre a la bota prusiana, o recurrió hasta que vio los problemas de la bota prusiana. Pero después del 45, el problema no es tanto la crisis del petróleo, para mí, teniendo su importancia, como la caída de un sistema que era ficticio, pero permitía a las clases medias y a las clases trabajadoras tener el welfare state, el estado de bienestar. Las empresas de trabajo temporal no se crean después de la crisis del petróleo, se crean después de la caída del muro de Berlín, porque el obrero, en teoría, ya no tiene un modelo alternativo al capitalista. Entonces ahí entra el problema, donde entran en combustión las crisis y las ideas de la socialdemocracia, porque como no hay otro sistema, aunque no funcione, tú no lo sabes porque no te lo cuentan,
puedo arrasar, y entonces el capitalismo se vuelve más exigente, más avaricioso, más egoísta. Eso estrecha las capas medias que dan estabilidad a una sociedad y aumenta la tensión. Si a eso se le une, que es el segundo o tercer ejemplo que puse para explicar dónde estamos, el olvido, que también lo traduzco a nivel de la política española, de lo que fue el franquismo. Si a nivel mundial olvidamos lo que fue la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, porque hace 80 años este año de la capitulación de Hitler, se explica que en un contexto donde ya no hay un sistema alternativo, crezcan los hiperegoístas, los liderazgos populistas y nacionalistas. Y hay, evidentemente, intereses económicos en la guerra. Por ejemplo, Trump acaba de firmar un acuerdo con Arabia Saudí de 140.000 millones de euros en armas. Por cierto, la propuesta de la Unión Europea del rearme de seguridad, que no solo son tanques, es también otro tipo de seguridad. El acuerdo, en principio, está muy digamos, embrionario, que es lo que le molestó a Trump, es que el 70 o el 80%, entre el 70 y el 75% de esos gastos va a ser para la industria europea. Y Trump no quiere que Europa sea autosuficiente en materia de defensa. Esos son los ejemplos fundamentales que explican esto. Pero es una tesis muy personal mía. Muchas gracias a los dos. Es por costumbre presentar el próximo acto de Cauce. Lo tenemos en la Casa de la Huelga el viernes 23 de mayo a las 7:30. Jorge Praga presenta su libro La mirada de un tiempo. Intervienen en el acto Alejandro Canga y Kiko. Vale, gracias.